Eh, ¿Qué tal, gente? Vamos a ver si terminó. Hoy no lo vamos a terminar, pero vamos a seguirle dándole al artículo de Lucio. Técnica jurídica para la redacción de escritos y sentencias. Reglas gramaticales. Y habíamos terminado y dicho que íbamos a comenzar a retomar con el punto 14. Algunos comentarios sobre novedades académicas. Novedades académicas. Y esto es del 2006, ¿sí? 14 años tiene ya. En los últimos tiempos, la Real Academia Española parece haber invertido su criterio acerca de la inclusión de las voces y sus significados en el diccionario de la lengua. En mi opinión, ha abandonado su misión purificadora del lenguaje, trasuntada en su antiguo lema limpia, fija y da esplendor, para convertirse en simple registradora de usos. Cierto es que las lenguas vivas son tales, no son estáticas, evolucionan al compás de los cambios científicos y sociales, pero a mi juicio ello no significa que todo deba admitirse, porque entonces se consagraría la degradación del idioma sin filtro alguno que deje pasar lo correcto y condene las voces que no se adecúen a la estructura de la lengua y incluso aquellas incluso desagradables que constituyen a las que sustituyen, a las que son correctas y mantienen la elegancia del idioma español. En fin, el diccionario le parece haber mutado de registro de lo correcto a registro del uso, abdicando su función docente. Puesto que las últimas ediciones del diccionario de la lengua española han presentado muchos vocales antes inexistentes y nuevas acepciones para otros que ya existían, me parece útil una enunciación de aquellas novedades que inciden en la redacción jurídica. Acreditación. Término inexistente en la 21ª edición, la 22ª lo incluye con los significados de acción y efecto de acreditar, y documento que acredita la condición de una persona y sus facultades de desempeñar determinada actividad o cargo. Cifra. Cifra es número, dígito o signo que representa este número. Por lo tanto, no es la misma cantidad, 3.000 pesos o 100 vacas, no es la misma cantidad. 3.000 pesos o 100 vacas no son cifras, sino cantidades. Sin embargo, la última edición del diccionario de la Real Academia sea como séptima acepción la cifra de la cifra de la cantidad de dinero. Congruencia y congruente. Anteriormente, congruencia era conveniencia, oportunidad, de manera que su significado es distinto de coherencia. En la 21ª edición se la define como conveniencia, coherencia, relación lógica, de manera que se ha admitido utilizar congruencia y congruente por coherencia y coherente. Constatar. Verbo antes condenado como galicismo, traducción del francés constatar. Actualmente está admitido en el sentido de comprobar el hecho, establecer la veracidad, dar constancia de él. Desde ya, locución rechazada anteriormente, la acepta la 21ª edición con el significado de ahora mismo, inmediatamente. Sin embargo, señala seco, que es una locación o locución, no sé, de uso americano. Ahora de modo entre algunos españoles, pero en el uso general corresponde a desde ahora. Encuadre. Anteriormente se le admitía encuadramiento como acción de efecto de encuadrar. En la 21ª edición se admite también encuadre. Implementar. Antes inexistente. En la 21ª edición lo incluyó como término de informática en el significado de poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc. para llevar algo a cabo. En la 22ª se suprime la referencia a la informática con el que se acepta su aplicación general. Incidencia. A la primitiva acepción, lo que sobreviene en el curso de un asunto de negocio y tiene con él alguna conexión, en la 21ª edición le agregaron el número de casos, a veces tanto por ciento o más en general, reproducción de ellos
en algo. La 22ª reformó esta definición. Acontecimientos que sobrevienen en el curso del asunto o negocio y tienen alguna finalidad o conexión. 2. Número de los casos ocurridos. La incidencia de una enfermedad. En la de una nueva influencia o repercusión. La incidencia del clima sobre los productos agrícolas. De tal modo se ha aceptado como sinónimo de influencia. Ingresar. Anteriormente verbo intransitivo. La 21ª edición añade acepciones como transitivo y la 22ª las enuncia antes que las primeras. Las dos primeras son meter algunas cosas como el dinero en algún lugar para su custodia. Hoy ha ingresado al banco 300.000 pesetas y poner a un enfermo en un establecimiento. Sanitario para su tratamiento. Inicio. Es sinónimo admitido de comienzo principio. Si no, me parece más agradable al sonido estos dos últimos. Especialmente comienzo. Interín, originalmente solo adverbio de tiempo, equivalente a entre tanto o en tanto. Ahora se acepta su uso como sustantivo. UTCS. En aquel interín. Nótese que la palabra es drújula y no aguda. Instrumental, instrumentación. Hasta la 21ª edición, instrumental era arreglar una composición musical para varios instrumentos y en cirugía disponer o preparar el instrumental. En la 22ª edición se ha reformado la primera acepción, preparar las partituras de una composición musical para cada uno de los instrumentos que la ejecutan, y se agregó la nueva: crear, constituir o organizar. De manera que parece ser correcto instrumentación legal. Luego de locución prepositiva anteriormente no registrada, pues sustituye sin necesidad a después de la 22ª edición, le incluye como regionalismo de Argentina y México con significado de con posterioridad en el tiempo, luego de haber gastado 600 pesos. Normar, palabra anteriormente inexistente. La admite la 22ª edición con el significado de dictar normas y el regionalismo de Cuba y México sujetar a normas. Parámetro, hasta la 21ª edición era solamente un término matemático. Variable que en una familia de elementos sirve para identificar cada uno de ellos mediante un valor numérico. En la 22ª se le antepone una excepción general, tal factor que se toma como necesario para analizar o valorizar una situación. Es difícil entender esta situación basándose en los parámetros habituales. Pretendido, inexistente hasta la 21ª edición. La 22ª lo acepta como supuesto presunto. Prevalencia. Hasta la 21ª edición no se registra sustantivo alguno para dominar la acción y efecto de prevalecer o prevaler. Y la 22ª admite prevalencia. Priorizar. Inexistentes hasta la 21ª edición. La 22ª la incluye en el sentido de dar prioridad a algo. Recién es adverbio de tiempo, apócope de reciente, como bien de recientemente. La 21ª edición registró su uso en algunos lugares de América entre verbos conjugados y adverbios. Ejemplo: recién cuando estuve dentro me di cuenta. Vicenta tiene recién una semana en casa. La 22ª lo incluye como americanismo y equivalente apenas escasamente solo iguales ejemplos. Reporte, evidente tomado del inglés y francés rapport, está admitido en el sentido de la noticia de informe. Para mí podría ser sustituido con ventaja por informe, relación o relato. Antes de comenzar a escribir. Antes de escribir deberíamos tener en cuenta las siguientes máximas relacionadas con las categorías lógicas de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Cantidad se relaciona con la cantidad de información que debe darse. Que sus textos aporten toda la información necesaria, pero que no contenga nada más que lo necesario. Lo dijimos al comienzo.
Cualidad, que su contribución sea verdadera. No diga algo que crea que es falso. 2. No diga algo que no tenga pruebas suficientes. 3. Relación. Diga cosas relevantes. Que sus contribuciones estén relacionadas con el tema central del escrito. Esto es difícil. Modalidad. Sea claro. Evite la oscuridad de expresión. Evite la ambigüedad. Sea breve. No sea innecesariamente prolijo. Sea ordenado. Puntuación. El punto. No debe ir punto final después del signo de interrogación o de exclamación ni después de puntos suspensivos. Tampoco después del punto que corresponde a una abreviatura cuando esté al final de una oración. No se pondrá después de las distintas entradas de una enumeración cuando sea breve, pero sí llevará el punto final cuando se trate de una enumeración más larga. No llevan puntos los subtítulos del capítulo ni las entradas de los índices analíticos. No llevan puntos los subtítulos del capítulo ni las entradas a los índices analíticos. Y eso también. No se pondrán los puntos después de distintas entradas de una numeración cuando sea breve, pero sí llevarán punto final cuando se trate de una numeración larga. Por ejemplo, si hacemos una lista de testigos, lo hago un punto. Si lo llevan las bibliografías. Ejemplo, Pedro, María, Laura, Derecho y Lingüística, edición, nueva edición, Buenos Aires, 1996, punto. No llevan punto los años, por favor, los años no, y las siglas tampoco. No llevan punto los años y las siglas. Los años lo ponen todo el tiempo. 2.020. Y las siglas creo que se dejó usar bastante. 2 puntos. Se utiliza para iniciar una cita textual. Debe comenzar con mayúscula. Esta es buena. Yo cito mucho y a veces no sé si a todos le pongo mayúscula. ¿Por qué? Porque lo que cito no empieza en mayúscula. Tiene unos puntos suspensivos y sigo como tal texto, pero debería empezar en mayúscula. Dice Cicerón, ¿hasta cuándo, Catilia, abusarás de nuestra paciencia? La coma. La coma nunca debe separar el sujeto del predicado. Ejemplo, un desgraciado incidente, motivó la renuncia de la comisión directiva. Uso incorrecto. Solo se aceptúan los casos en que medie un inciso. Toda familia, incluido el hermano, estaba de acuerdo. Uso correcto. En general, no pondremos coma delante de las conjunciones y, ni, o. En general, sin embargo, se coloca el coma delante de la conjunción en el caso de oraciones con distintos sujetos o de una cláusula con varios miembros independientes entre sí o cuando la secuencia que encabeza expresa un contenido distinto a los elementos anteriores. También cuando una oración es de cierta extensión, sobre todo cuando estas tienen comas o las mismas conjunciones. Ejemplo, pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la ubicación de los muebles, coma, y quedaron todos de acuerdo. Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de los bienes del Estado, coma, y en la administración de los inmuebles no afectados a otros organismos. El presidente, los ministros, los secretarios, los subsecretarios, coma, y todos los diputados y senadores concurrieron al homenaje. No es necesario empecinarse en la simetría de las comas, coma que se abre, coma que se cierra, porque en buen castellano no ha de ser forzosamente así. De forma que, cada vez que decía esas palabras, sus interlocutores vacilaban.
De forma que, coma, cada vez que decía esas palabras, coma, sus interlocutores vacilaban. Corresponde el uso de la coma en los siguientes casos: cuando se omite un verbo. Por ejemplo, al árbol había perdido sus hojas, el hombre su buen humor. Los agentes de la planta permanente optaron por la jubilación estatal, los agentes contratados por la privada. Después de conectores con lo que se inicia una frase. Ejemplo: sin embargo, además, asimismo, no obstante, de efecto, por último, en consecuencia. Después de conectores, lo que se inicia una frase. Esto lo hacemos todo el tiempo. Sin embargo, además, asimismo, no obstante, en efecto, por último, en consecuencia. Todo el tiempo. ¿Sí? Coma. Cuando de su utilización o omisión depende del sentido de una frase. Ejemplo: los oferentes que estaban en desacuerdo se retiraron de la licitación. Los oferentes, coma, que estaban en desacuerdo, coma, se retiraron de la licitación. Cuando hay frases coordinadas por la conjunción ni, no insistió en su reclamo, coma, ni solicitó vistas las actuaciones, coma, ni amplió los fundamentos de su recurso. Punto y coma. Indica una pausa más intensa que la coma, pero menos que el punto. Una cuestión de intensidad, sencillamente. Es un signo que se debería usar con mayor frecuencia para separar oraciones de cierta extensión en cláusulas que ya llevan coma. Ejemplo: la primera propuesta era trivial, pero interesante. Punto y coma. La segunda, en cambio, resultaba un poco irracional. Punto y coma. La tercera, en fin, requiere un sereno análisis. También puede usarse para separar los distintos apartados de una enumeración, indicando con letras o cifras. Raya y guión. No debe confundirse la raya con el guión. La primera es larga, el segundo es corto. Si se utiliza el guión en lugar de la raya, la computadora hace automáticamente un salto de línea, con lo que puede aparecer el guión en una línea y la palabra en la siguiente. Acentuación ortográfica. Las palabras agudas, esto creo que no estoy falta ni leerlo, pero bueno, llevan tilde la última sílaba, las terminas en N, S o vocal. Ejemplo: notificación, interés, alegó. En las palabras agudas, el diptongo final no lleva tilde, excepto cuando esté seguido de S. Ejemplo: averiguáis, ampliáis. Palabras graves llevan tilde, terminadas en consonante que no sean N o S. No llevan las terminadas en vocal o en N o en S. Carácter débil. Ejemplo: dictamen, examen, dosis, gravamen no llevan tilde. Patria, delirio, adecua, fatuos, recaer. Llevan tilde las palabras graves cuando esta indica que las vocales contiguas finales pertenecen a sílabas distintas. Cuando se produce el hiato. Venía, había, actuaba. No llevan tilde las palabras graves que contienen diptongos UI y U. Buitre, jesuita, construido, recluido. Palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan siempre tilde. Dictámenes, códigos, síntesis. Archíveselos. El hiato se produce cuando dos vocales contiguas pertenecen a sílabas distintas. Días, reuso, huí, ahínco. Verbo. No llevan tilde los infinitivos terminados en huir. Construir, destruir, concluir. No llevan tilde los participios de los verbos cuyo infinito contiene el diptongo huí. El construido, distribuido, destruido. Lleva tilde los participios de los verbos cuyo infinitivo contiene el grupo AE. Recaído, traído. No lleva tilde los infinitivos de los verbos terminados en UAR. Adecuar, averiguar, acentuar, evaluar. No lleva tilde el imperativo y los presentes del indicativo y el subjuntivo de los verbos cuyo infinitivo termina en curar o aguar. Adecua, adecuan, averigua, atestigua. En los verbos terminados en guar, cuando esta terminación está precedida de consonante que no sea C o G, lleva tilde la U en el modo imperativo y en los presentes de los modos indicativos y subjuntivos, salvo en la primera y segunda persona del plural. Ejemplo: acentúo, evalúen, reitúen, actúa. Lleva tilde los significativos los verbos terminados en eir. Reír, freír,
engreír, llevan tilde al infinitivo del verbo ir, pronombres y adverbios. Los pronombres demostrativos esto, eso, aquello, nunca llevan tilde. No lleva tilde los demostrativos esta, estos, esta, esa, esos, esas, aquellos y aquellas cuando cumplen función de adjetivo y preceden al sustantivo. Este recurso, aquel decreto, los pronombres demostrativos pueden llevar tilde considerando el sustantivo, aunque no sea obligatorio. El caso se encuentra previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución. En este último se prevé, en aquel, en cambio, se dispone, lleva tilde obligatoriamente los mismos pronombres cuando su falta cambia el significado de la frase. Contaron aquellas cosas interesantes. En esta frase las palabras aquellas sin tilde se refiere a cosas, con tildes a personas antes mencionadas que contaron cosas interesantes. Llevan tilde los pronombres interrogativos o exclamativos. Ejemplo, ¿ante quién corresponde interponer el recurso? Preguntó ante quién correspondía interponer el recurso. ¿Cuáles son los requisitos? En su consulta, la dirección del ceremonial solicitó que se indicaran cuáles eran los requisitos. No lleva al tilde los pronombres relativos correspondientes qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuándo, cuántos, cuándo, cuáles, cómo, dónde y dónde, a dónde, aunque estén incluidos en una oración interrogativa o exclamativa, pero sin un significado interrogativo o exclamativo. Ejemplo, requisitos a los cuales me refiero. El recurso fue interpuesto ante quien correspondía. Palabras compuestas. Lleva tilde la última palabra de una palabra compuesta, si le corresponde según las reglas generales de acentuación. Puntapié, 17º. Pero si la primera palabra del compuesto lleva tilde, la pierde. Asimismo, 13º. Aún solo lleva tilde cuando equivale a todavía. No lleva tilde, no lleva cuando equivale a hasta, también inclusive. Tampoco en la locución aún así. El servicio jurídico aún no ha determinado. El ejemplo de la procuración ha sido aceptado aún por la contraparte. Mayúsculas. Llevan tilde las letras mayúsculas cuando corresponden según las reglas de situación ortográfica. Conjunción. O. Debe llevar tilde cuando se escribe entre dos números, 2 o 3. El subjuntivo. El pretérito perfecto compuesto ha comenzado debe usarse cuando se refiere a acciones ocurridas dentro de la unidad de tiempo que aún dura para nosotros. No expresa lo mismo que el pretérito perfecto simple, comenzó, que se refiere a una acción realizada en una unidad de tiempo que el hablante da por concluida. No debe aparecer la forma ocurriera como equivalente que había ocurrido o de lo que ocurrió. La sesión comenzara a las 4 de la tarde se prolongó. La sesión que comenzara a las 4 de la tarde se prolongó. Comenzara tuvo ese valor de pluscuamperfecto indicativo en la Edad Media, pero lo fue perdiendo. Los poetas románticos, para medievalizar su estilo, resultaron en su antiguo valor ya olvidado de comenzara y hoy se mantiene en algún tipo de literatura. Debe recordarse que el modo subjuntivo expresa deseo, necesidad o posibilidad. Infinitivo con a. No debe usarse a más infinitivo como complemento sustantivo, porque se trata de un galicismo. Por ejemplo, procedimos a seguir, actos a celebrar, decisión a tomar, etc. Tampoco debe reemplazarse por la preposición, por ejemplo, procedimiento por seguir, incorrecto. Debe redactarse procedimiento que se va a seguir o conviene seguir. Conectores o marcadores del discurso. Falta poco, ¿no? Último paso. Ampliación. Y o por añadidura también, además de acuerdo, sumado a esto, asimismo, además de esto, al mismo tiempo, paralelamente, a continuación, en otros casos, de la misma manera, más aún, incluso, aparte, por lo demás, es más, análogamente, igualmente, de igual modo, por otro lado, por otra parte, tampoco. Causa-efecto, porque entonces, por esta razón, consecuentemente, en consecuencia, puesto que debido a, por ello,
Por esta causa, por lo antedicho, de lo antedicho se desprende lo que antecede permite deducir de ahí, por lo tanto así en efecto pues por eso, por lo cual, por ende en tal caso, de hecho pues bien. Finalidad para finalidad para, en orden a, con el propósito de, con el fin de, con el objeto de, con el objeto, con tal objeto, a fin de, a estos efectos, en procura de, para eso. Oposición o contraste, no obstante, sin embargo, en oposición a con todo, aun cuando, contrariamente a, pero, si bien, en contraste con, empero, a pesar, pese a, en cambio, inversamente, al contrario, aún así, ahora, de todos modos, después de todo, en cualquier caso, en todos los casos, sea como fuere, concesión, pero, aunque no obstante, bien que, sin embargo, condición, sí, entonces sí tal cosa, tal otra, siempre que, siempre y cuando, a condición de que, caso de que, tiempo, antes, después, mientras, anteriormente, más tarde, actualmente, previamente, posteriormente, un momento después, mucho tiempo antes, hasta que, cuando finalmente, después, ya el momento en que, a partir de exposición u orden, primero y en primer lugar, luego, a continuación, más adelante, en tercer lugar, finalmente, en un principio, antes que nada, inmediatamente, acto seguido, más tarde, al cabo de, entre tanto, al mismo tiempo, a la vez, simultáneamente, paralelamente, espacio, aquí, allá, acá, en ese lugar, allí, donde allí, al lado, debajo, arriba, a la izquierda, en el medio, en el fondo. Manera o modo. ¿Cómo? De modo similar, de mismo modo, de igual manera, de diferente modo, de esta manera, similarmente, inversamente, ejemplificamos y especificación. Por ejemplo, tal es el caso de ejemplificar, en otras palabras, es como es decir, en particular, es precisamente lo que quiere decir, dicho de otra manera, o bien, mejor dicho, en conclusión, en suma, valga como ejemplo, concretamente, sin ir más lejos. Resumen y conclusión. En resumen, en síntesis, para concluir, para terminar sintéticamente, en forma sumaria, por último, en definitiva, para concretar en suma, al fin y al cabo, énfasis, sobre todo, lo, lo que es más importante, es preciso señalar, repetimos, subrayamos, conviene poner énfasis, cabe destacar, cabe resaltar, entre otras palabras. Glosario. Accidentes. Los accidentes gramaticales son género, número, respecto, sustantivo y adjetivos, número, persona, modo, tiempo, aspecto, respecto a los verbos. Anfibologías. Expresiones que pueden tener más de una interpretación. Conviene evitarlas. El funcionario vio a la gente cuando salía de la oficina. No queda claro quién salía de la oficina. El funcionario o la gente. Concordancia. Conformidad de accidentes entre dos o más palabras variables. Conectores. Conjunciones adverbios y locuciones conjuntivas y adverbiales que dan cohesión a un texto. Elipsis. Omisión en la oración de una o más palabras ya presentadas en el texto. Frase. Grupo de palabras dotados de sentido que integran una oración. Neologismo. Vocablos o acepciones o giros que se van incorporando en una lengua. Oración. Palabra o cadena de palabras con autonomía sintáctica y significado completo en sí misma. Párrafo. Segmento de un texto en prosa formado por una oración o conjunto de oraciones con forma de oraciones con autonomía sintáctica. Los párrafos se separan con punto y aparte. Pleonasmo. Es una figura de construcción que consiste en emplear en la oración palabras innecesarias, que nada agregan el significado cabal de lo que se desean usar. A veces comunican más vigor en la expresión, pero la mayoría de veces debe ser evitado. Lo vi con mis propios ojos. Lapso de tiempo. Mendrugo de pan. Erario público. Erario del tesoro público de la nación de una provincia, pero aquí hasta la academia ha cometido error, ya que al definir peculado habla de erario público. Declaración indagatoria. La indagatoria es la declaración que se le toma a una persona sin recibirle juramento.
Predicado. Es lo que se dice en sujeto. Puede ser verbal o no verbal. Sujeto. Elemento de oración que rige la correspondencia de la persona y número de los verbos. Tilde. Trazo escrito que se utiliza para marcar acento ortográfico. Verbos. Palabras que tienen variación de número, persona, tiempo, modo y aspecto. Su función es formar predicados. Fin. Tenemos que haber dicho. Todo bueno. Sobre todo esta última parte. No, la anteúltima parte, en realidad. Cuando hablamos de conectores o marcadores del discurso. Eso estuvo bueno.